creo que en los próximos minutos vamos a tener una charla súper interesante, muy enriquecedora, en donde esperamos poder entender lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son sus implicancias o tendencias globales y cómo implican en la Argentina y cuál es el reto que tenemos en la Argentina de cara al futuro. Pero bueno, antes de pasarle la palabra a Inés, siendo que esto también es una reunión de la red de diversidad, quisiera hacer una mención al tema, digamos. Me parece en estos momentos súper importante promocionar la diversidad en todos los ámbitos, ¿no? Pero en especial, y me parece fundamental, en los ámbitos donde se toman decisiones, digamos. En momentos tan cambiantes como estos, es muy importante que en los lugares de toma de decisión haya distintos puntos de vista, que haya enfoques desde otros lugares. Y no me refiero nada más que a la diversidad de género, me refiero también a la diversidad etaria, diversidad de profesiones, diversidad de puntos de vista, diversidad política. Me parece que es un momento en donde las decisiones requieren de la diversidad y de la ventaja que tiene tomar decisiones con puntos de vista diversos. Así que quería hacer esa mención simplemente, y con esto le paso la palabra a Inés y agradezco a Susana por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Buenos días a todos. No soy Rosario, soy Inés Cura, mi cartelito ahí aparece mal. Quería agradecerle enormemente a Susana que se tome un rato de su apretada agenda para compartir con nosotros esta mañana. Y bueno, y un poco agradecerle el trabajo de las redes que estamos haciendo. Como dijo Roberto, esta es una iniciativa que estamos llevando adelante desde la red de diversidad y también así como desde la red de institucionales, así que eso también es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo desde IDEA para tener justamente las distintas miradas desde los distintos roles y profesiones. Así que bueno, yo quería darle una introducción a la bio de Susana. Vamos a hacer una introducción súper resumida porque ella tiene una carrera, digamos, muy larga y muy variada, que eso la hace tan rica. Susana cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y en el sector privado, también así sector internacional. Ella es licenciada, ingeniera electrónica en la Universidad de Rosario, cuenta sus primeros 25 años profesionales en empresas del sector tecnológico, comenzó su carrera como ingeniera de sistemas en IBM, donde yo trabajo, y llegó a ser directora general de Telecom Argentina, en un momento que Telecom era la tercera empresa más grande del país. En el plano internacional se destaca por su participación como CEO del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En esa misma organización llegó a ser jefa del gabinete del secretario general, en ese momento en un puesto ocupado por Ban Ki-moon. En nuestro país se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina, y luego como ministra asesora del presidente Mauricio Macri, el reciente gobierno. En esa posición asumió la presidencia de la conferencia ministerial de la OMC, celebrada en el país en el 2017. Después de su paso por la gestión pública, ha estado afiliada a múltiples think tanks, fundaciones, organizaciones no gubernamentales relacionadas con cuestiones de democracia, gobernanza mundial, liderazgo y género. Actualmente se desempeña como decana de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales del IE, y es miembro de varias juntas directivas de organizaciones empresariales sin fines de lucro. Bueno, creo que es un resumen muy rápido de su carrera, y le paso la palabra a Juan, que va a hacer un poquito la introducción de hoy. Gracias. Gracias, Inés. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Cerruti. Yo soy el líder de la red de relaciones institucionales de IDEA. La verdad que estamos muy contentos porque, como comentaba Inés, estas iniciativas conjuntas de distintas redes que están abiertas a todas las empresas de IDEA nos parece que enriquecen mucho de distintas miradas, ¿no? Y yo estaba pensando también que es muy interesante en este momento escuchar a Susana, porque es un momento donde necesitamos, me parece, claridad para tratar de entender hacia dónde va el mundo y cómo puede insertarse Argentina en este contexto, ¿no? Como comentaba Roberto.
Y recuerdo haber tenido algún café que tomamos con Susana también en Madrid y hablábamos, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el mundo, Susana, desde que hablamos en ese momento? No pensamos que iba a cambiar tan rápido, pero la verdad que es un placer tenerte hoy. La dinámica que vamos a seguir son 20 minutos, donde Susana aproximadamente va a hacer una presentación inicial, y después vamos a dejar abierto a preguntas. Recién hablábamos que nos interesa mucho interactuar con las preguntas que tengan los participantes, así que yo los invito a que por favor entren, hagan preguntas, tienen la opción de preguntas, abajo tienen un botón que dice preguntas y respuestas, ahí mandan las preguntas al panel y nosotros se las vamos a estar leyendo a Susana, que seguramente va a poder dar respuestas interesantes. Así que, Susana, yo simplemente darte el disparador, agradecerte nuevamente en nombre de IDEA, es un placer que estés hoy, y me gustaría que arranquemos con una reflexión tuya sobre, bueno, ¿dónde está parado el mundo hoy a partir de esta pandemia que nos ha sorprendido a todos? Y sobre todo, y lo que yo creo que es más importante, aprovechándote, es qué tendencias globales ves y qué mundo ves en la pospandemia, que me parece que es la pregunta un poco que hoy nos estamos haciendo todos. Así que, Susana, agradecerte muchísimo y bueno, arrancamos. Gracias, Juan. Gracias, Inés. Cada vez que escucho a alguien hablar de mi carrera, de mi recorrido, me preocupa más, porque lo tan largo solo denota la vejentud, ¿no es cierto? No hay otra alternativa. Gracias, Roberto, por la presentación, por darme la oportunidad a todos de participar. IDEA ha sido siempre un sitio de consensos, de sumar, de juntar a la gente. Vos decías que se están celebrando los 60 años que pasan un poco inadvertidos. En lo personal me acuerdo de la celebración, de nuevo, el signo de vejentud, la celebración de los 40 y de los 30, así que ese recorrido muestra, entre otras cosas, resiliencia, que quizás es la palabra que más cabe usar en estos momentos de enorme incertidumbre y de enormes cambios. ¿Cómo está el mundo? ¿Cuál es la característica del mundo de hoy? Pues la primera cosa, yo voy a referir a algo que mencionó Juan, que dijo, esta pandemia nos tomó por sorpresa. Y ese es el primer punto que quiero destacar. No nos debió haber tomado por sorpresa. La Organización Mundial de la Salud viene diciendo desde principios del siglo, después del SARS, de la gripe aviaria, que iba a haber una pandemia en el horizonte. No era una cuestión de cómo, de qué, sino era una cuestión de cuándo iba a pasar, y que debíamos estar alertas a que esto iba a ocurrir. Es evidente, por lo que estamos viendo en el mundo, que el nivel de preparación, el nivel de atención al tema fue realmente nulo, y esto nos ha llevado a la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, la primera cosa sobre la cual yo hablaría es de la necesidad de prestar atención a esas señales que tenemos, que nos muestran la posibilidad de problemas o de desafíos o de inconvenientes que nos pueden venir en esta realidad de mundo global que somos, ¿no? Es decir, mal que nos pese, mal que opinen algunos, este mundo está interconectado y va a seguir estando interconectado más allá de las voluntades que nosotros tengamos. Esta pequeñita cosa que es el virus ha logrado detener el mundo, la actividad económica del mundo a un nivel que realmente es increíble, y parte de la razón por la cual esto es así es la falta de preparación y de respuesta adelantada a una eventual pandemia. La segunda cosa es que en lo que les voy a decir respecto al mundo, no se lo podemos atribuir a la pandemia. La pandemia va a tener un factor, va a haber una serie de elementos que van a contribuir a esta evaluación que yo voy a hacer, pero en realidad esta evaluación es la de un mundo que ya estaba complicado el 1 de enero de este año, es decir, más allá de lo que vino a traer el coronavirus. ¿Y por qué está el mundo complicado? Bueno, básicamente porque estamos en un momento de una alta competencia de los grandes poderes de la geopolítica. Es decir, nosotros vivimos después de la Segunda Guerra Mundial un periodo que
fue llamado el periodo de la Guerra Fría, donde había una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una confrontación de modelos político-ideológicos, pero que en el mundo en general tenía un cierto orden establecido, entre otras cosas porque había alineamientos, uno sabía quién estaba de un lado y quién estaba del otro, había grupos terceros que medio jugaban allí in between, digamos, entre uno y otro, pero en general había un cierto respeto a algunos marcos de referencia que permitían que aún dentro de las altas tensiones, después de lo que pasó en Cuba, en la bahía de Cochinos en Cuba, entre Estados Unidos y Rusia, cuando llegaron casi a un enfrentamiento directo, se entendió que había que definir una serie de protocolos, el famoso tema del teléfono rojo, había una serie de elementos que condicionaban la libertad de hacer lo que uno quisiera, y durante ese periodo hubo un gran entendimiento de cosas que había que hacer en común a través de una gobernanza global, del multilateralismo, de las Naciones Unidas. Después vino un proceso en el cual definitivamente Rusia perdió, y Estados Unidos tomó total preeminencia, y yo diría Estados Unidos tomó control del sistema. Entonces allí vino un segundo periodo en el cual había una definición clara de reglas de juego, con Estados Unidos siendo en la interpretación de la gente el policía del mundo. Esto tuvo un gran golpe con la caída de las Torres Gemelas, porque la caída de las Torres Gemelas generó una nueva etapa dentro del mundo, que es la etapa que se corresponde con lo que muchos llaman la colisión de civilizaciones, que trajo a la palestra, primero, una intervención por parte de Estados Unidos muy masiva, muy fuerte, muy muscular, que se hizo más allá de Naciones Unidas, más allá que después se refrendara en Naciones Unidas. Es decir, la invasión a Irak es un claro evento unilateral generado por Estados Unidos, que trajo una reacción en cadena y incorporó a la realidad del mundo una dinámica muy nueva, que es la dinámica de los actores no estatales, es decir, los actores que intervienen y que realmente intervienen de manera significativa, sin ser estados, que hasta ahora eran los regímenes que manejaban y acordaban entre sí. Entonces, fundamentalmente, todo el movimiento de terrorismo que se inició, donde por supuesto el 11 de septiembre es un símbolo significativo, pone en valor la aparición de nuevos actores que juegan según otras reglas. Entonces esto realmente fue una alteración muy fuerte. La segunda alteración fuerte fue la crisis del 2008. En esa alteración fuerte pasaron algunas cosas muy interesantes, porque a pesar de que fue un golpe muy grande y Estados Unidos podría haber seguido con su dinámica de imponer e imponerse, decidió jugar la carta del G20, y de hecho todas las decisiones que se tomaron en el contexto del G20, que es una forma de continuar un mecanismo de gobernanza. Y acá quiero destacar una cosa. En ese proceso del G20, donde hubo discusiones internas muy fuertes, donde por ejemplo Angela Merkel se oponía a la forma que Estados Unidos y otros veían la necesidad de grandes flujos de fondos para recuperar sobre todo las empresas, China jugó un papel significativo en apoyo de la visión de Estados Unidos. Y si estamos hablando del 2008, estamos hablando hace 3 siglos atrás. Allí China, inclusive en contra de la posición de Rusia, porque no sé si recordarán, Rusia en aquel momento propugnaba que desapareciera el dólar como moneda de referencia y se volviera al oro, y China, entre otras cosas por las profundas vinculaciones comerciales y de financiamiento entre los dos países, apoyó que se continuara con el dólar y apoyó las medidas que proponía Estados Unidos. Entonces, tuvimos una segunda crisis, pero esta segunda crisis, que no se notó tanto en el ambiente de la gobernanza global, tuvo un enorme impacto en la gente. Tuvo un enorme impacto en la gente porque en esa crisis se puso de manifiesto
una voluntad de insuflar masivamente fondos para recuperar a las empresas, al sector financiero, al sector automotriz en Estados Unidos, pero no se hizo lo mismo, no se pensó de la misma manera la problemática del ciudadano de a pie. Y ustedes recordarán que se hablaba mucho, sobre todo en Estados Unidos, de Wall Street versus Main Street, ¿no es cierto? Traigo esto a colación porque esto es central para entender lo que vino a pasar a posteriori. La llegada de Trump a Estados Unidos, que si bien de nuevo nos tomó de sorpresa, leída en detalle, no debiera habernos tomado tan de sorpresa, así como el surgimiento de los movimientos populistas, tanto de un lado como del otro, de izquierda como derecha, en Europa y en otras regiones del mundo. Porque esto tiene que ver con la enorme desilusión que se generó por parte del ciudadano de a pie, no tanto en el momento de la crisis, porque en el momento de la crisis yo creo que se entendía que había una necesidad de que se recurriera a decisiones muy, muy especiales, sino que pasada la crisis y aún en los momentos de recuperación, nunca se pusiera real atención a el problema de aquellos que iban quedando atrás. Entonces, así como es cierto que la administración de Obama generó 4 millones de puestos netos post-crisis en Estados Unidos, también es cierto que esos puestos se generaron en sitios distintos a los que se habían perdido y en ramos e industrias distintas a las que se habían perdido. Es decir, que hay bolsones enormes de gente que ha quedado totalmente rezagada, ni que hablar de la capacidad de compra, del purchasing power que tenga la sociedad media americana. Y hablo de la americana como reflejo de lo que pasa en general en todo Occidente. Entonces, esto nos ha llevado a una realidad, que es una realidad de un distanciamiento enorme entre la ciudadanía y los liderazgos políticos, los gobiernos, un cuestionamiento creciente a la democracia como una herramienta ineficiente para resolver los problemas de la gente, mientras que en algún otro lugar del mundo China crecía. Y entonces tenemos una realidad de un nuevo poder que desafía al poder establecido. Ya no estamos hablando más de un mundo unipolar centrado en Estados Unidos, estamos hablando de un mundo en el cual los dos grandes jugadores geopolíticos compiten y compiten con fuerza, y se replantea toda la dinámica con esta aparición de China, que se suma a la realidad del cambio de administración en Estados Unidos con la aparición del presidente Trump, que trae una visión totalmente centrada en fronteras adentro de Estados Unidos. Él no ve en términos generales el rol de la integración del mundo como una cosa significativa, todo lo contrario. El America First, nosotros resolvemos esto por nuestra cuenta, con una confrontación cabeza a cabeza de nuevo con China, que se plantea fundamentalmente en términos de competencia económica, de competencia de comercio. No se plantea tanto en términos de competencia de principios y de valores, porque sinceramente la administración Trump pone poca atención a esa cuestión. Entonces llegamos a la pandemia con un mundo que está muy desagregado, con una Europa que está ensimismada como ha estado en los últimos 13 años y pico, por la crisis que representa la partida del Reino Unido, con un mundo que no ha prestado atención a las alertas respecto de una llegada a una pandemia, y acá llega la pandemia. Entonces, ahí llega en un momento, déjenme agregar esto, en el cual surgen en todas partes del mundo enormes manifestaciones masivas de gente que transmite esta desilusión con sus liderazgos, y lo vemos en todas partes del mundo. Lo vemos en Hong Kong, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en el Líbano, lo vemos en África, lo vemos en nuestra región, lo vemos en un Chile que nadie imaginaba podía tener una situación como esa. Y allí llega la pandemia y todo se congela. Todo se congela
y mantengamos presente esto del congelamiento de la insatisfacción social, porque me parece que es parte de lo que vamos a ver cuando empecemos a salir. Se congela y como está tan desarticulada la realidad del mundo, lo que vemos, lo que sentimos es una respuesta que es fundamentalmente desarticulada, fundamentalmente mirando hacia adentro, fundamentalmente sin capacidad de poder aunar y coordinar entre, ni siquiera, no hablemos global, ni siquiera regionalmente. Y hago mención a esto porque aún en Europa, que por supuesto ha recorrido un largo camino y lo que ha pasado esta semana es un símbolo de eso en Europa, inicialmente las respuestas fueron totalmente nacionales. Ni siquiera se coordinaron respuestas en cuanto al manejo de las fronteras, que como ustedes saben, es una institución delegada, Schengen, delegada a la Unión Europea. Entonces, la primera reacción, por supuesto, es una reacción para la contención de la pandemia, para los aspectos sanitarios, los aspectos de salud, y así tiene que ser, no queda otra. La falta de atención a la alerta sobre la pandemia hizo que los sistemas de salud en el mundo no estuvieran preparados para manejar un pico imprevisto como esto. La respuesta a la emergencia se planifica, no había una planificación respecto de eso. Eso originó que países de Europa, como el que estoy yo aquí en España o Italia, se vieran totalmente superados por la respuesta a la pandemia, lo cual llevó a probablemente sobrereacciones en ese frente para poder acotar la realidad. Se produjeron aislamientos de manera significativa y hemos tenido desde el mes de febrero-marzo al mundo en un porcentaje alto en distintas regiones y moviéndose según la pandemia, totalmente en lockdown, en confinamiento, lo cual ha tenido un impacto en lo que hace a la integración del mundo, a la capacidad del mundo de comerciar, a la capacidad del mundo, a la actividad del Producto Bruto del mundo totalmente detenida, más allá del impacto definitivo que esto tiene en cada uno de los países. Con un elemento adicional que no hay que perder de vista, y es el hecho de que la pandemia se ha ido corriendo de este a oeste y de norte a sur. Entonces, con este mundo integrado, esta pandemia que se mueve implica que el mundo nunca termina de volver a funcionar en su normalidad, insisto, más allá de lo que pasa en cada uno de los países. Los efectos de esta pandemia en la economía, en lo social, y yo diría y agregaría, no dejaría de remarcar en lo político, son realmente difíciles de conmensurar. Me parece que nos vamos a encontrar con una salida de la pandemia con caídas brutales de Producto Bruto Interno, país por país y global. Nos vamos a encontrar con una realidad que tenemos que manejar, que es muchísimo, muchísimo más grave que cualquier cosa que hayamos manejado, yo creo que desde la recesión de los años 30, y aún ahí me pregunto si hay comparación, una realidad que aparte tiene enormes asimetrías, porque tenemos países con una gran capacidad y muchas espaldas en su espacio fiscal para producir esos paquetes de estímulo que pueden reponer energía en la economía. Acabamos de ver lo que acaba de decidir la Unión Europea contra otros países, ni hablar de los más vulnerables, los países de renta media, cuyo espacio de estímulo es muy limitado, que va a crear asimetrías aún mayores a las existentes, a las asimetrías del mundo. Creando también una enorme, enorme cantidad de desempleados, un impacto en la economía informal del mundo que es increíble. Yo acabo de estar en el día de hoy en una conversación, en un foro de conversación generado por los chinos, en las cuales hablábamos de la economía informal, y más o menos se calculan que en el mundo hay 1.300.000 millones de personas en la economía informal que se han visto impactadas por esto. Esto no habla del impacto en el desempleo de la economía formal. Esto está fuera del radar. Entonces, lo que se viene por delante es la necesidad de pensar de manera muy, muy creativa, de poner impulso a las economías, de entender que hay mucha gente que no tiene alternativa, con lo cual hay que generar
hay que generar formas y paquetes que sostengan una renta mínima, porque de no ser así, esa reacción social que está totalmente congelada de momento va a explotar y puede traer implicancias políticas realmente muy, muy, muy serias. Y me parece que es momento de pensar, y acá particularmente pensando en la audiencia que tengo, en la idea de un nuevo pacto social. Esto es así en el mundo, un pacto social en el cual reconozcamos que las enormes diferencias, las enormes distancias entre los que tienen y entre los que no tienen, no son sostenibles, que el planeta no es sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la falta de inclusión social, que las empresas no pueden prosperar en mercados que tengan tan marcadas diferencias, que el empobrecimiento no contribuye al desarrollo de las empresas, y por lo tanto yo avisoro, o más que avisorar, yo deseo que ocurra en el mundo en términos generales, por supuesto en nuestro país también, la oportunidad de sentarse alrededor de la mesa y repensar el cómo desarrollamos una sociedad en la cual el sector público tenga un rol inteligente. Alguien me dijo ayer algo muy interesante que dijo Felipe González, y lo voy a repetir, me refiero a Felipe González porque es muy de él lo que dijo, necesitamos un gobierno Ipanema. Entonces le preguntaron, ¿qué quiere decir con un gobierno Ipanema? Y ustedes han ido a Ipanema, han visto, ¿qué ven? Cuerpos esbeltos, brillantes, fuertes, ni un gramo de grasa. Bueno, los gobiernos tienen que ser gobierno Ipanema. Me encantó la figura de Felipe. Entonces necesitamos gobiernos inteligentes, poderosos, capaces. Necesitamos un sector privado que se siente a la mesa y participe, y necesitamos los sectores sociales, sobre todo los sectores representantes del trabajo, para que entiendan que lo que se viene de acá adelante es algo muy distinto, y la tecnología va a tener un rol significativo en esa reconversión, a la cual no hice referencia en mi introducción, pero bueno, la dejamos acá, así es como lo veo. Traté de ceñirme al tiempo que me pidieron, y de acá en más, de lo que quieran hablar, estoy disponible. Muchas gracias. Gracias, Susana, muy interesante, la verdad, un placer escucharte. Pero bueno, vos fuiste el disparador, así que como la dejaste picando, a mí me gustaría que profundices un poquitito en esta idea del pacto social, ¿no? Que recién hablaste, y ahí particularmente me gustaría preguntarte, ¿qué rol o qué mecanismos de gobernanza te imaginás a nivel global, pero también a nivel de la microeconomía de cada uno de los países, digamos, en cuanto a cómo podemos fomentar esta asociatividad de lo público y lo privado, algo que en IDEA se está intentando hacer todo el tiempo? IDEA ha contribuido mucho. ¿Qué vías ves que se pueden abrir a partir de esto? Porque creo que tenés un punto muy interesante, que es que esta pandemia ha cambiado todo y que la irrupción de la tecnología está modificando muchas pautas de la relación entre lo público y lo privado, del mercado de trabajo, etcétera. ¿Qué te imaginás a nivel global, y si ves algo particular en el caso de Argentina? Si podés profundizar un poquito en eso, me interesaría. En primer lugar, yo creo que los instrumentos de gobernanza global se tienen que ayornar. ¿Por qué se tienen que ayornar? Porque el rol de los estados en la resolución de la problemática que tenemos entre manos, más allá del COVID, de la problemática en general que tenemos entre manos, el rol de los estados es muy importante en cuanto a su capacidad de regulación, a su capacidad de intervención con políticas proactivas, pero es limitado. Es decir, el no reconocer que el Estado per se no puede resolver los problemas sería una total miopía. Entonces, a mí me parece que los instrumentos de gobernanza global tienen que incorporar otros factores, tienen que incorporar actores como definitivamente el sector privado. Me parece que hay que incorporar actores a otros niveles del Estado, como por ejemplo las ciudades. En la cuestión de gobernanza de cambio climático, por ejemplo, el rol de las ciudades es significativo, y sin embargo las ciudades no han estado representadas en el acuerdo de cambio climático. De esto se habla mucho en el contexto de Estados Unidos, con la salida de Estados Unidos del acuerdo de cambio climático,
porque las grandes ciudades y grandes estados de Estados Unidos están tomando un rol, pero formalmente no están incluidos en el Acuerdo de Cambio Climático. Entonces, me parece que en la gobernanza global es importante incluir definitivamente al sector privado, porque contribuye desde lo financiero y desde lo económico de manera esencial, también al sector, al tercer sector, al sector de las sociedades, porque ese sector trae, lo que hablaba Roberto al principio, trae pluralidad, trae diversidad, y es importante traer esa perspectiva, y lograr que la gobernanza sería algo que yo definiría como círculos concéntricos, que permitieran diálogos para la toma de decisiones. Quizás finalmente tenga que haber un acuerdo de estados, ¿no es cierto? Pero así es como veo una evolución de la gobernanza global. Un esquema parecido yo lo veo en los países. Yo sé que esta cuestión, cuando se habla de la Argentina, algunos pueden estar pensando, Susana está muy lejos, está soñando. Bueno, es cierto que yo estoy lejos y no estoy en el día a día, pero déjenme decirles, a veces no estar en el día a día nos permite entender que parte de los problemas en la Argentina son únicos de la Argentina, pero muchos otros no son tan únicos de la Argentina. Entonces, soluciones que funcionan en otros sitios debieran poder funcionar en la Argentina. Creo que tenemos que tener la voluntad y la capacidad de sentarnos a la mesa. Me parece que obviamente nosotros tenemos una carga de división muy fuerte, que si no la superamos vamos a tener un enorme problema para avanzar en lo que se viene después de la pandemia. Déjenme decirle que la carga de división tampoco es una prerrogativa de la Argentina. Yo estoy en España y veo día a día las barbaridades que se dicen entre la oposición y el gobierno en cuanto a las dinámicas de las necesidades que se tienen ante ellos por la pandemia. Esta es una característica de nuestros tiempos. La división, la tensión en llevar las cosas a los extremos, y debo decirle que eso lo hemos vivido en el pasado, y lo que surgió de eso a nivel global en el pasado fue muy malo. Después de la crisis del 30 terminamos con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ojo con no prestar atención a los mecanismos para liberar tensiones y para buscar soluciones que es cierto que pueden tener desde lo ideológico perspectivas distintas para un lado o para el otro, pero el eje central debiera ser capaz de congregarnos. Muy bien, muchas gracias, Susana, por tu respuesta. Vamos a empezar a mencionar algunas preguntas del público que tenemos acá en el chat. Les recordamos que pueden hacer preguntas a través del chat del Q&A, donde en la medida de lo posible vamos a ir mencionándolas. La primera pregunta es de Claudia Lechartier. Ella dice: coincido con la necesidad de sostener a aquellos más desfavorecidos con una renta mínima, pero en Argentina, donde desde hace tantos años hay más y más personas y familias que viven de subsidio estatal, ¿cómo ves la posibilidad de no seguir ampliando los bolsones de pobreza, absolutamente dependiente del Estado, bobo y sin estímulo por la formación y la capacitación en oficios? Bueno, eso es central a la Argentina. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de recuperar las oportunidades de trabajo. Yo descreo, y quizás acá haya parte de la audiencia que no coincida conmigo, yo descreo de aquello que la gente naturalmente prefiere el clientelismo y la dádiva a ganarse el pan. Yo lo descreo eso. Yo creo que en términos generales, como siempre en todo puede haber una excepción, pero en términos generales el orgullo de poder hacer el aporte para que la familia pueda salir adelante, es algo que caracteriza al ser humano, ¿no es cierto? Lo caracteriza desde el momento en el cual salía a cazar para traer la comida a la cueva, ¿no es cierto? Eso es inherente a las características del ser humano. Me parece que lo que ha pasado en la Argentina, y no solo en la Argentina, es que la reconversión que se ha producido de hecho en el mercado laboral ha dejado mucha gente afuera. En nuestro país, a eso se agrega el hecho de que el crecimiento de la economía ha sido muy, muy, muy relativo, y hace que los bolsones de gente que está detrás, y yo me refería a esto cuando hablé de Estados Unidos y de Trump, así que si ustedes van al medio oeste americano, si ven el redneck americano, hay muchísimo, muchísimo de esto. Entonces, me parece que
lo que hay que pensar estratégicamente es, primero, en qué es que la Argentina realmente va a poner el foco, cuáles son las áreas de prioridad. Por eso yo creo que es fundamental tener un acuerdo de largo plazo. Mi impresión, y discúlpame, voy a dar un poquitito de vuelta para la respuesta, ya vuelvo a lo más específico. Mi impresión es que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué hacer mañana. Pero si nosotros nos sentáramos para discutir qué hacer en 20 o 30 años en la Argentina, cuál es la Argentina que queremos para el 2050, me parece que podemos trazar, hacer los trazos gruesos de esa Argentina con relativa facilidad. Entonces, mi visión es empezar de ahí para acá, e ir aproximando para ver cuáles son los prerequisitos que tenemos para llegar ahí. Uno de los prerequisitos que tenemos es volver a tener una mano de obra calificada como la que solíamos tener. El nivel, el porcentaje de gente que está fuera de la formalidad en la Argentina. Y acá hay otra cosa interesante. Es cierto que hay mucho subsidio, pero mucha gente ahora ha caído en la pobreza extrema porque no puede proveer los servicios básicos que proveía desde la formalidad. Desde el jardinero, que seguramente da servicio a la mayoría de los que están en la audiencia, a la peluquera, a la señora que viene a hacer la limpieza de la casa, ¿no es cierto? Entonces, ojo con con definir prototipos que nos encasillen en cuanto a las soluciones. Entonces, me parece que tenemos que hacer ese ejercicio de mirada de largo plazo para venir para acá. Eso debiera traer el prerequisito de cuáles son las cosas que tenemos que hacer hoy para llegar ahí. La educación es central, y la educación en términos no solamente de la educación de largo plazo universitaria, sino de tecnicaturas, de puntos intermedios que nos permitan tener gente más capacitada. La incorporación a la formalidad, encontrar mecanismos que simplifiquen la incorporación a la formalidad, y mientras tanto tenemos que hacer una contención, porque si no hacemos una contención, déjenme decirles, vamos a estar en el medioevo. Va a haber muchos ok en el country o en el barrio las cosas están controladas, pero en el medio va a ser el medioevo, va a ser Guillermo Tell en el bosque. Entonces, ojo que las tensiones están allí, y están allí por una razón. La gente siente que los que no tienen se han quedado muy atrás. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen se ha agravado en el mundo de manera significativa, ni que hablarles en nuestra región, ni que hablarles en nuestro país. Entonces, eso hay que encontrar la forma de resolverlo, y me parece que hay que desideologizar ese problema, porque es un problema que nos afecta a todos. Gracias, Susana. Otra pregunta la hace Claudio Fisman, dice, en este momento está escalando el conflicto entre China y Estados Unidos. Susana, ¿podría profundizar en el tema? ¿Hasta dónde cree que puede llegar? ¿Y qué consecuencias puede tener para nuestro país? Y algo que te agrego yo, Susana, porque me interesa, si podés profundizar en esto, ¿cómo se posiciona Argentina de cara a este puzzle entre la pospandemia y la tensión China-Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, la tensión de China y Estados Unidos ha sido creciente y sigue siendo creciente. Déjenme decirles que yo no creo, definitivamente no creo, que un cambio de administración en Estados Unidos, que la llegada de un potencial presidente Biden, haga que las tensiones disminuyan significativamente. ¿Por qué no creo eso? Una administración de Biden va a tener formas mejores, seguramente van a encontrar maneras de tender puentes de diálogo en algunas cuestiones, pero van a tensar muchísimo, muchísimo la cuerda en la cuestión de valores y principios, de libertades, de derechos humanos, de lo que pasa en Hong Kong. Entonces, de hecho, mi impresión, mi convicción es que a China le privilegiaría que siguiera a Trump versus que venga una administración como la de Biden, que si bien puede ser más previsible, puede ser aún más fuerte en las tensiones que se generan. La realidad es que hoy estamos en una situación en la cual no hay fuertes salvaguardas para evitar que haya una colisión real.
más allá del control, del autocontrol que puedan tener China y Estados Unidos, no hay mecanismos de salvaguarda. De hecho, los mecanismos de salvaguarda se han dejado casi todos de lado, ¿no? Entonces, estamos en esa situación de ahí casi. Hay quienes sostienen que es preocupante que el presidente Trump considere que puede perder, porque esto puede llevar a tomar decisiones intempestivas para desarrollar un espíritu nacionalista que le sería útil. Yo espero que esto no sea así, espero que los mecanismos de control interno de Estados Unidos funcionen para evitar que esto pase, pero es así de tensa la cosa. Y esta cosa tiene que ver fundamentalmente con la realidad de que China va a ocupar un espacio y que va a ocupar el espacio de, como mínimo, colíder del mundo, con una tendencia creciente en cuanto a su capacidad económica, reconociendo siempre que aún China tiene si bien ha avanzado muchísimo en la incorporación de una clase media, sigue teniendo una clase pobre no menor, y con China habiendo dado un salto cualitativo en lo que hace a la generación de respuestas desde la tecnología, que es para mi gusto donde se da el centro del problema. Por eso tenemos la discusión de Huawei y la discusión de la 5G. China ha dado un salto, y acá podríamos abundar, y sé que no tenemos tiempo, pero Estados Unidos, que históricamente usó la defensa como el centro de generación de innovación tecnológica, por razones que tuvo que ver con el diseño que hizo de sus intervenciones en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, empezó a apuntar a otras formas de manejo de la defensa y desatendió lo que sería el desarrollo de frontera, que quedó en manos del sector privado. Entonces, por eso tenemos las grandes empresas que tenemos en Estados Unidos. Mientras tanto, China siguió teniendo un diseño totalmente centralizado y con una visión de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí China ha dado un salto cualitativo, y esa es la madre de todas las peleas, ¿no es cierto? Detrás de eso hay visiones del mundo, hay visiones de la gobernanza, hay visiones de valores y principios, de libertades. Hay que entender también que China es un país confusionista, es un país donde se privilegia lo común sobre lo individual. Esto va más allá del hecho de que China sea hoy un país comunista, ¿no es cierto? Hay una cosa mucho más profunda. Entonces, todas estas cosas se están tensando y se están poniendo en evidencia, sobre todo en la guerra de la tecnología. Aparte de la guerra del comercio, hay muchos otros aspectos, pero para mí la madre de todo es la guerra de la tecnología, a donde Latinoamérica tiene un rol muy importante. ¿Por qué tiene un rol muy importante? Porque todo lo que tiene que ver con los minerales raros, que son fuente esencial, prerequisito para el control de la tecnología, muchos de esos están en Latinoamérica en porcentajes muy altos, y China se ha hecho del acceso y en muchos casos del control total de esos materiales. Estados Unidos se despertó tarde a esto, y es una de las razones por las cuales la administración Trump ahora está poniendo tanto presión sobre la región. En cuanto a cómo posicionarnos como Argentina, bueno, yo creo que la realidad de la bipolaridad es inevitable, y me parece que lo que tenemos que hacer es ser muy criteriosos en mantener un equilibrio inestable entre las dos partes, porque China le da a la Argentina cosas que Estados Unidos no le da, no hay vuelta que darle. Estados Unidos no va a ser un factor de consumo para las cosas que necesita Argentina. Si algo, es un competidor de la Argentina, China es un factor de consumo de nuestros productos, sobre todo los productos menos sofisticados, menos elaborados, como los del agro. Creo que debemos mantener el equilibrio, y tenemos que tener una posición muy, muy reposada para maximizar las oportunidades en esto de negociar a dos puntas y que ambos nos quieran seducir. Eso es factible, se puede hacer. Hay que hacerlo muy equilibradamente, manteniendo la equidistancia, porque no se puede uno poner en contra ni de uno ni del otro. Muy bien, Susana, muchas gracias por tu respuesta. Tomo una pregunta no tan al azar del público. Edith Pecci de HR Strategy
pregunta, considerando que una de las mejores formas para salir de la pobreza es el empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿qué tipo de políticas deberían generar los gobiernos para favorecer el desarrollo de las mujeres? Yo sé que ahí tenés mucho para opinar. Esa me la prepararon, digamos. No, salió del público. No estaba preparada, pero quiero decir que es de las preguntas que realmente considero fundamentales. Yo, en mi experiencia en Naciones Unidas me tocó lidiar con muchos países complejos, con muchos líderes complejos, y siempre recuerdo una conversación que tuve con un presidente de un país en el cual la mujer ni siquiera tenía derecho a la tenencia de la tierra, ni por supuesto a tener una cuenta bancaria. Así de simple, y esto fue hace poquitos años atrás, hace 6, 7 años atrás. Entonces, en la conversación con ese presidente, yo le dije, mire, presidente, ¿cómo se imagina usted que la mitad de su población no tuviese acceso a la economía, que no pudiese desarrollarse plenamente en la economía? Y me contestó, francamente, me dijo, sería terrible. Dije, bueno, le advierto algo, es lo que le está pasando. Ni siquiera había hecho la conexión mental de reconocer que la población de mujeres era parte de la población y que el desempoderamiento de las mujeres tenía un impacto en el Producto Bruto Interno de su país y que obviamente estaba totalmente afectado por la oportunidad del desarrollo de las mujeres. Esto que les digo, que se los cuento en un extremo, con un ejemplo de un país que no nombro, ni de un presidente que no nombro, es una realidad en muchos sitios. El no tener en consideración que la cuestión del género no es una cuestión de justicia, entre paréntesis, yo creo que la es, pero no la miro desde el lado de la justicia, la miro desde el lado de la economía y el desarrollo, del potencial de un país, de una sociedad, el que las mujeres no tengan posibilidad de desarrollarse, el que las actividades en las cuales están las mujeres típicamente se paguen menos, porque como están las mujeres se pueden pagar menos, en que la parte de la carga del trabajo de la sociedad que llevan adelante las mujeres no se pague de ninguna manera, todas esas cosas tienen un impacto, definitivamente tienen un impacto en la capacidad y el potencial de desarrollo de un país. Yo creo que hay que tener políticas proactivas, yo creo que los estados tienen que intervenir con políticas proactivas, yo creo que hay que definitivamente, ustedes saben que quedó demostrado en la introducción que hizo Inés, que tengo muchos años en todo esto, yo era de las que creía que con mi mérito, mi capacidad y con el resultado de mi trabajo era suficiente. Aprendí que no era suficiente. Aprendí que hay clubes cerrados a los cuales uno no tiene acceso si no es capaz de haber ido a tal colegio y haber jugado al rugby con fulano, mengano y sultano. Entonces, todo eso me llevó a la convicción que tengo hoy, que hay que tener políticas proactivas, que hay que tener políticas de género que incluyen cuotas, y ya sé que algunos están pensando que las cuotas en la política nos llevaron a tener mujeres que son impresentables. Déjenme decirles, hay muchísimos hombres impresentables en la política. Entonces, empecemos a distribuir la presentabilidad y la impresentabilidad. Un amigo mío siempre decía que él iba a creer en la igualdad de género el día que viera un CEO bobo. Una CEO boba, porque CEOs bobos veía mucho y no veía una. La única que había en aquel momento era yo y consideraba que no era boba, no sé, ustedes opinarán. Entonces, claramente hay que tener políticas proactivas, políticas que tengan que ver con esquemas de contención de los hijos, ¿no es cierto? Es decir, primero la realidad del hombre de ser corresponsable y copartícipe en la familia. ¿Por qué el hombre se libera? Es una cuestión que en el siglo XXI es muy, muy difícil de entender. Pero, por ejemplo, un sistema por el cual las mujeres puedan dejar a sus niños en un lugar confiable y puedan ir a trabajar, establecer, como les digo, esquemas de cuotas, establecer esquemas de empoderamiento, de microfinanciamiento. Yo vi en Bangladesh una iniciativa extraordinaria de microfinanciamiento, en la cual mujeres que estaban totalmente alejadas de la mano de Dios, se les daba una máquina de coser y a través de eso empezaban a entrar en el sistema, que en Bangladesh es tan importante, y el nivel de no pago de los préstamos estaba en el 0,5%. Las mujeres pagan
sobre todo pagan si en eso ven una oportunidad para sostener a sus familias. Entonces, no me cabe duda que el Estado tiene que hacer algo, pero también debo decirlo, no me cabe duda que la audiencia que tengo tiene que hacer algo pensando en serio en la oportunidad de género. Susana, muy clara tu respuesta. ¿Viste alguna diferencia o alguna cosa para destacar del liderazgo de las mujeres en esta gran crisis mundial? Y la otra también para agregar, en este COVID, ¿cómo crees que afecta también, ¿no? Si afecta más, a ampliar aún más la brecha de género o no. Bueno, se ha hablado mucho de los ejemplos de países en donde las cosas se manejaron mejor y que estaban en manos de mujeres. Yo soy muy cuidadosa con eso, porque así como no me gusta estigmatizar el modelo de los hombres o el modelo de la... Yo prefiero decir que las mujeres han probado ser muy buenas líderes en este contexto. Me parece que una de las razones para eso es que en tendencia natural la mujer tiene una empatía por el problema social que le surge naturalmente, y me parece que el ser capaz de conectar las cosas, de tener una visión más holística para la respuesta a la pandemia, ayudó en mucho. Algunos dicen que la canciller Merkel es tan científica en su aproximación, que eso también le ayudó, pero fíjense ustedes la conversión que ha hecho la canciller después de haber estado en la posición que estuvo en la crisis del 2008 en Europa, diciendo ni un centavo a Grecia. Hoy se transformó totalmente y dijo, lo que tenemos que hacer para salvar Europa es apostar a los países que más han sufrido. Entonces, hay algo en el liderazgo, en esa ductilidad del liderazgo que yo creo que definitivamente tiene una característica femenina que es importante. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ahora se me fue, Inés. Si crees que ahora en la crisis del COVID amplía la brecha de género que ya tenemos. Bueno, en primer lugar, la crisis del COVID ha impactado a los colectivos femeninos más que a los hombres, entre otras cosas porque el colectivo femenino es en porcentaje importantísimo de la respuesta sanitaria. Y un sector que se ha visto afectado en el mundo es el de los trabajadores de la salud. Entonces ya en eso, yo les diría, en la frontera del problema ha habido un impacto atípico. Segundo, definitivamente en la informalidad la mujer pierde aún más, sin lugar a dudas. Tercero, yo creo que pierde de manera indirecta porque la educación se va a ver afectada, porque yo creo que con la pérdida de recursos del Estado, el impacto en la educación va a ser grande, y yo sugeriría que miremos mucho eso, y eso es un impacto de mediano a largo plazo en las niñas que no van a tener la educación que necesitan. Así que definitivamente creo que hay una disparidad de impacto como resultado del COVID que hay que tener muy, muy en cuenta cuando se armen respuestas al COVID. Bien, dado que estamos en un encuentro de empresarios, digamos, en una cámara empresaria, me gustaría saber cuál es tu opinión de cuál debería ser el rol del empresariado frente a todo esto. Bueno, yo creo que el empresariado tiene que ser parte de la solución. Yo creo que el empresariado tiene, un poco lo decía antes, tiene que entender que es muy difícil ser exitoso en un mercado totalmente empobrecido y fracturado. Que la noción de yo me salvo a pesar de no es realista, y que cuando se empuja al límite esta tensión, todos pierden, empezando por los accionistas, ¿no es cierto? Yo creo firmemente en algo que aprendí en IBM allá lejos y hace tiempo, en la visión de todos los stakeholders, en la visión del accionista, la visión del proveedor y la visión del empleado, y la visión de aquel al que uno impacta como cliente, por supuesto. Entonces hay que tener una visión mucho, mucho más abarcativa. Yo creo que el empresariado tiene que ser parte proactiva en el armado de una visión de largo plazo o en el armado de un diálogo, aunque no sea tan de largo plazo. Tiene que proponer, pero tiene que entender, y acá creo que es fundamental entender esto, que uno tiene que aceptar cuando inicia ese diálogo que va a haber
dar y recibir, que no va a ser solo la defensa del interés propio. Que en las condiciones que está particularmente nuestro país, hay que entender que tenemos un país pobre, no empobrecido, pobre. Tenemos que reconocer que somos un país pobre. Cuando uno mira los indicadores de consumo de la Argentina es un país pobre en este momento, que tiene una élite que se puede comparar con los países más desarrollados del mundo, pero como país integrado es un país pobre. Entonces, con esa mentalidad, los empresarios tienen que sentarse a la mesa pensando en sus propios empleados, en sus clientes, pero pensando en aquellos que se caen no perteneciendo a nada, porque en la medida que esos no pasan a ser parte de la demanda, va a ser muy difícil que el país salga adelante, pero va a ser muy difícil tener empresas exitosas. Ok, hablamos entonces del rol de los estados, del rol de los empresarios, y como para cerrar, porque tenemos millones de preguntas, pero no llegamos, y para completar, haría una que hizo el público sobre el tema del gremialismo, que es un actor importante en la mesa, ¿no? María Mercedes Contino pregunta, ¿cómo imaginas que debería ser un nuevo gremialismo / sindicalismo para que tenga un papel relevante en términos de inclusión laboral en el contexto actual venidero? Es muy pertinente la pregunta. Yo tengo primero, yo creo que es necesario el rol del gremialismo. Yo creo que es necesario el rol de la representación de la visión del sector del trabajador, ¿no es cierto? Esto es así. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que el gremialismo ha evolucionado a ser empresario, digamos. Entonces, parte del problema es que no se sienta a la mesa para defender el interés de sus representados, sino se sienta a la mesa para defender su interés propio como empresario. Ese es un gran y serio problema. En Argentina tenemos ese problema y tenemos otro problema que es la articulación de los líderes sociales, porque como hay una cantidad tan significativa de gente que o cae dentro de lo que alguien mencionó hace un rato atrás, que es los que dependen exclusivamente del Estado y del Estado proveyendo de lo mínimo, y la intermediación dada por los sectores sociales, esto ha generado un nuevo grupo de poder dentro de la Argentina, que son los líderes sociales, que no solamente compiten con el sector sindical, sino que se enfrentan en muchos casos porque tienen visiones contrapuestas. Entonces, a mí me parece que hay que entender muy bien esos roles, hay que entender muy bien cómo encontrar mecanismos para contener a la ambición empresarial de los líderes sindicales, para volverlos a su rol de representantes genuinos del derecho del trabajador, del empleado, y al mismo tiempo entender que si se empiezan a dar soluciones sostenibles, entonces el clientelismo y la necesidad de la dádiva, si me permiten esa palabra, del Estado, se va a reducir. Todo esto que suena, yo sé que cuando les digo esto muchos deben pensar, Susana está mirando otra película. Estos son los problemas de la Argentina. Si nosotros no somos capaces de sentarnos a reconocerlo y hablarlo claramente, nunca vamos a salir adelante. Entonces, esta noción de poner las cosas debajo de la alfombra y que y ganamos tiempo, ya lo hemos hecho por demasiado tiempo, en demasiados años. Tenemos que encararlo, y a mí me parece que el sector empresarial tiene una posibilidad de articular estos mensajes de una manera madura, de hablarlos casi, yo les diría, como un caso de estudio, porque esa va a ser la única manera de empezar a destrabar las cosas, y si no lo logramos, vamos a terminar siendo un país mucho más pobre todavía. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedaron montones de preguntas, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Queremos ser respetuosos de la agenda de todos. Quería agradecerte muchísimo en nombre de IDEA, pedirle disculpas a todos los que se tomaron el trabajo de hacer preguntas
que no pudimos contestar, y darte la oportunidad de un mensaje final, si querés, para cerrar este panel. Decirles que es difícil muchas veces ser esperanzador en el mensaje en un contexto como el cual estamos, pero también es cierto que este contexto, y lo dijo Roberto al inicio, nos ha permitido transformarnos y tener esta conversación. Si no hubiera sido por el contexto, yo no estaría hablando con ustedes, eso es seguro. Muy poco probable, hubiera ido a Buenos Aires, muy poco probable. Entonces encontramos otros canales, otros mecanismos, otras formas de integrarnos y conectarnos. Creo que la Argentina tiene una enorme capacidad de creatividad, una gran plasticidad, una gran capacidad de adaptación. El haber pasado por tantas crisis nos da un ejercicio de crisis que en un mundo convulso puede ser una oportunidad. Lo fundamental acá es que seamos capaces de entender cuál es nuestro horizonte de largo plazo y de saber que nos va a llevar tiempo, pero que solamente entendiendo a dónde vamos a ser capaces de llegar ahí. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Susana, por tu tiempo, y muchas gracias a todos por participar.